La música en vivo vuelve a la radiotelefonía argentina y vuelve desde nuestra radio. Ya se oyen los primeros acordes, con lo que presentamos a la Orquesta Estable de Radio Reconquista. Soy Carmen Gómez, presidenta de la Asociación de Mujeres La Colmena, una organización social multifunción que nace hace muchos años con el advenimiento de la democracia, trabajando junto a la comunidad de Villa Hidalgo en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Su misión especialmente hacer visibles los problemas que tenemos las mujeres en cuanto a nuestros derechos. Nuestra preocupación principal, la violencia de género, que sabemos que no ocurre solo en nuestro país, sino en el mundo, y fue siempre muy preocupante. Tratamos de buscar soluciones a través de la escucha, de poner el hombro, el acompañamiento, la derivación, los talleres con especialistas, con las compañeras del territorio, las compañeras capacitadas para esa misión. Y algo fundamental, las propias compañeras, las mujeres de la comunidad que con su voz y su fuerza también aportan su visión a través de su propia experiencia, después de haber sufrido algún tipo de violencia. Para que la radio fuera saliendo en las prácticas de comunicación popular y latinoamericana, empezamos con el grupo de mujeres a hacer un montón de trabajo. Las mujeres estamos todo el día moviendo el oro y el moro para que algo se agite en el ambiente. Entonces resulta que empezamos a tener un poder, las mujeres, que no lo sabíamos usar. No sabíamos reclamar nuestro derecho a tener un lugar en la comisión de la parroquia, en la comisión vecinal, en el club de fútbol, y ahí nos empezamos a empoderar. Empezamos a reunirnos y empezó el deseo de formar una organización de mujeres, valorarnos, un grupo de mujeres que busquen empoderar a las mujeres y poner la palabra en la escena pública, digamos. Entonces, eso hicimos, peleamos y lo logramos. Y en este lugar, el lugar de la identidad cultural, la creatividad, de la imaginación, es un lugar de una gran dignidad que pone de pie a todas estas comunidades. Este es mi lugar en el mundo, este es mi centro. Esta, la de acá, que es mi centro, es una periferia dolorosa. Y somos semi-urbano, semi-rural, pero con todos los productos del consumo a flor de piel, a vista de todos. El dolor, la herida lacerante en cada una de las comunidades, de las personas, de ver lo que puede y lo que no puede, a lo que no llega. Creemos necesario el cuidado de las infancias y las juventudes, quienes también sufren la problemática de la violencia y la desigualdad en nuestro territorio. Para eso fue fundamental la creación de un jardín maternal La Colmenita, el jardín de infantes número 1, talleres para niños y niñas en nivel primario y secundario, un comedor comunitario, centro juvenil y envión comunitario, entre otras cosas. Y además, muy importante, somos licenciatarias de FM Reconquista, radio comunitaria con 32 años en el aire. Una radio que no solo dice, también hace. Y allí funcionan los talleres culturales para jóvenes y la Orquesta Estable. Desde el año 1988 que venimos trabajando con el tema de la comunicación comunitaria. FM Reconquista nace en un barrio periférico de José León Suárez, donde la idea es que el vecino y la vecina del territorio tenga voz y voto. FM Reconquista también dice que el micrófono está para hablar, pero también para hacer, a través de actividades que realizamos con organizaciones, con escuelas, con centros de salud, con grupo de orquesta, con el grupo de jóvenes, los chicos del barrio, y con las cooperativas de reciclado, donde ellos mismos son los protagonistas de la noticia y de la información
que sale en vivo desde esta radio comunitaria FM Reconquista para volver a creer y hacer más fuerte la esperanza. Con un grupo de compañeras y compañeros venimos trabajando y proponiendo un espacio para el grupo de jóvenes que tiene que ver con talleres de música y de arte y producciones relacionadas a lo artístico. Comenzamos con diferentes talleres en inicios del año 2009, talleres de canto, percusión, guitarra. Armamos un ensamble musical con esos espacios, tratando de lo conceptual de romper un poco con las lógicas artísticas más tradicionales que tienen que ver con el arte segmentado para ciertos sectores sociales. En el año 2014 el formato de ensamble decidimos migrarlo al formato de orquesta, tratando de producir un impacto en lo artístico que trascienda un poco lo que venía permitiendo el formato de ensamble. Y a partir de eso logramos grabar nuestro primer disco. La orquesta es una orquesta de música popular, está conformada por chicos y chicas del barrio. Ocupa géneros como el folclore, la cumbia, el rock. Esto tiene una relación directa con que el material es seleccionado colectivamente. Todos y todas las y los participantes de la orquesta forman parte de esa selección proponiendo canciones y también creando canciones. Creemos que de esta manera el quehacer musical es mucho más significativo, ya que trabajamos con materiales que los y las interpelan y al territorio también. Los talleres están articulados alrededor de la orquesta. Esto tiene como objetivo que los y las participantes de los talleres formen parte de la orquesta para que ese aprendizaje que sucede en los talleres se resignifique en un quehacer musical colectivo y colaborativo. Creo que es importante este espacio en nuestro barrio, porque no existía un lugar en donde a través del arte, de la música, los chicos y las chicas se puedan expresar. Y también encontrarse con el otro, de su misma edad, con distintos intereses o no, y poder construir ahí juntos. En el 2016 se le da la oportunidad a la Orquesta Estable FM Reconquista de grabar nuestro primer disco. Lo hacemos con la ayuda de Agustín Ronconi, integrante de Arbolito, que nos ayuda tanto artísticamente como técnicamente en el estudio Boedo de Nómade. Y nada, el disco tiene 9 canciones y un introductorio del poeta Hugo Enrique Salerno. Seleccionamos un listado de canciones, un repertorio que estuvo consultado con las diferentes familias del barrio. Consultado para lograr que las canciones que vaya a representar la orquesta, que vaya a interpretar la orquesta, tengan una mirada representativa de lo que es la idiosincrasia y la culturalidad del barrio de Villa Hidalgo. Dentro de estas canciones estaban incorporadas 2 canciones de 2 músicos amigos, una música y un músico. Una es Orillas de Andén de Graciela Pese y la otra es Al Margen de Nicolás Aulet. Y yo participé con el grupo de canto, estuvimos ahí acompañando, aportando sobre las versiones, sobre las canciones y las selecciones de las canciones que tienen que ver con poder también hacer partícipes a todas las familias
que querían sumarse a través de las entrevistas que los chicos estuvieron haciendo. Y además también aportar desde la orquesta las propias versiones, porque no era una copia fiel, sino a partir de la elección de las canciones conformadas por todos los vecinos, las vecinas y también propias, ese repertorio tuviera una identidad a través de los ritmos que se hicieron, que se cambiaron, las versiones, ya sea el rapeo o la parte que fue traducida en guaraní, que habla mucho de lo nuestro, ¿no? Mi participación en el proyecto fue, en concreto, montar un estudio donde ya está el espacio, digamos, diseñado y pensado para estudio en la misma radio. Entonces yo llevé parte de los equipos de Estudio Nómade. Montamos el estudio allá en la radio y se fue grabando. Durante esos 2 días se grabaron las 10 canciones en distintos grupos y etapas, ¿no? La verdad que fue un laburo súper intenso. Una mano en la parte artística, de cada uno de los arreglos que los chicos ya venían tocando, de darle una mano donde hiciera falta, porque en realidad ya tenían todo bastante resuelto. Hola, soy Fiorella, me incorporé en el año 2016, me sumé al grupo de canto y grabamos las canciones para la orquesta. Me gustó porque fue una construcción colectiva donde trabajamos desde el barrio y a través de la música. En realidad, primero fue las ganas de que ellos tenían el deseo de tener en su repertorio, en el disco, este tema, Orillas de Andén, que se llama, y me preguntó Daniel qué me parecía a mí si cantaban esa canción. Te imaginas que para mí fue un regalo, porque además entendía que era donde debería estar esa canción. El aporte es como algo a futuro, porque lo que yo aspiro es que toda esta gente, todo este bello grupo, muestre lo que ha sido trabajar de manera colectiva y con un propósito tan profundo, que es llevar el arte desde lugares tan difíciles de que ocurra el hecho artístico, pero no porque ellos no lo puedan hacer, sino porque por la cantidad económicas, las facilidades que puedan tener o técnicas, no dudo que van a poder mostrar ese proyecto y a través de esta y otras canciones, y van a mostrar lo que significa, ¿no?, colectivamente un trabajo en relación a los derechos humanos. Uno de los temas que destaca del repertorio es Al Margen, que es una canción del compositor y amigo nuestro de la casa, Nicolás Aulet. Nosotros reversionamos el tema, lo hicimos propio, lo hicimos cumbia, y más que nada queríamos tomar la letra, que nos parece interesante porque es
más o menos lo que somos, lo que tratamos de decir nosotros también, ¿no? Denunciar el avallazamiento cultural, ambiental, económico que sufren los barrios, que sufre nuestro barrio, ¿no? Soy Nico, músico. Desde chico me dedico a las canciones y a su vez parte de la Fundación Música Esperanza y la Escuela Popular de Música, dos proyectos que desde la música trabajan con mirada comunitaria y con los derechos humanos como marco de fundamentación. Desde esos espacios nos vinculamos con FM Reconquista hace ya más de 10 años. Mi participación en el disco de la Orquesta Estable de FM Reconquista principalmente fue a través de Al Margen. La orquesta ya venía tocando Al Margen en sus presentaciones en vivo, lo cual para mí siempre fue una emoción y un honor enorme. Y después cuando empezaron a producir el primer disco y decidieron incluir Al Margen en la lista, esa emoción creció y a su vez después esa emoción y ese honor creció más aún cuando apareció la posibilidad de que la orquesta grabe sus primeros videoclips y decidieron que uno de esos videos sea con Al Margen. Bueno, el aporte de la Orquesta Estable a la canción Al Margen es inmenso y profundo, lo siento así honestamente. Es una pequeña canción que nació con esta guitarra y un cuadernito, tratando de poner en palabras y en música una percepción sobre una situación, lo que sentíamos, lo que pensábamos, tratar de hacerlo canción, expresarlo de manera artística, que es lo que hacemos. Y es una canción que nace del dolor ante la desigualdad, conociendo de cerca y de adentro muchas situaciones muy difíciles y sentir lo que implica el avasallamiento social y cultural del sistema, que expone a muchísimas personas a una adversidad feroz e injusta que atenta de manera severa contra su desarrollo en todos los aspectos. En el año 2017 se abre una convocatoria del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, para la presentación de proyectos para poder realizar producciones artísticas. Ahí decidimos presentar una propuesta para poder filmar 2 videoclips sobre estas 2 canciones, Orillas de Andén y Al Margen. Y bueno, logramos que ese subsidio sea aprobado y con el monto que recibimos de ese apoyo del INAMU convocamos a la productora audiovisual, que es Conurbana Audiovisual, que lograron entender el concepto de nuestro trabajo y entendieron la lógica con la que queríamos producir y se sumaron a trabajar con nosotros. Mi nombre es Julia López Molari, soy parte de Conurbana Audiovisual, es una productora independiente que trabaja en Buenos Aires, Argentina. Estoy trabajando junto a mi socia Julieta Alsina, somos 2 diseñadoras de imagen y sonido. Nos convocan para esta producción y bueno, a partir de la primera comunicación que tuvimos con uno de los referentes, uno de los talleristas, tuvimos varios encuentros colectivos con toda la orquesta de jóvenes en el barrio. Fuimos a conocer el proyecto, nos encontramos con un grupo hermoso de chiques, de adolescentes y niñes que participaban del proyecto musical. De manera colectiva fuimos armando el guión, fuimos tirando ideas en un primer encuentro a ver qué podíamos contar, qué nos despertaba la canción, escuchamos la canción, leímos la letra con atención, fuimos anotando ideas y empezamos a pensar cómo contarlo. Nosotras hicimos nuestra propuesta de guión técnico, donde bueno, anotamos los planos, hicimos como toda la parte del trabajo de preproducción y nos mandamos a hacer los 2 videos en 2 jornadas, en donde estuvo participando. Lo lindo de esta experiencia fue que participó todo el barrio. Cuando fuimos nos recibió todo el barrio y estuvimos grabando en el jardín también de la asociación La Colmena. Se sumaron, además de los adolescentes, se sumaron los padres. Entonces se armó como una movida bastante linda, familiar y barrial. Y fue una experiencia
única que a nosotras nos modificó claramente, nos transformó. Estuvo muy bueno compartirlo. Para abajo y lento van a abrir la cabeza y van a mirar a cámara. Seria. Piensen en alguien que les genere seriedad. Y lo hacen. Y después nos vamos a reír. Son una sonrisa. Nada más. Eso es todo. Bueno, y nos mandamos a hacer los 2 videos en 2 jornadas de rodaje hermosas en el barrio. Teníamos varias locaciones. Lo que recuerdo es que nos movíamos de locación en locación en un micro escolar, todos juntos, con los músicos y los talleristas. Nuestro equipo audiovisual era bastante reducido, éramos 4 de parte de Conurbana, pero bueno, estaba todo el barrio y bueno, éramos un gran equipo entre la gente de la radio y los músicos de la orquesta. Recuerdo eso, recuerdo viajar en el micro, comer en el micro, que el almuerzo fue en el micro, y que las locaciones estaban muy buenas, eran súper ricas a nivel audiovisual. Somos personas distintas edades viviendo una vida que no es la de antes, pequeños y grandes, perdidos en la calle, bebiendo, ingiriendo, saciando su hambre. No quiero contarle lo malo que hacen, sino que la fiesta sigue adelante. Nadie nos para, firme estaremos, bailando esta cumbia, lejos llegaremos. Somos la orquesta, un grupo distinto, probándole al mundo que no todo está perdido. Somos la estable, venimos a tocar buenas cumbias, así que ponte a bailar. Somos la orquesta, un grupo distinto, probándole al mundo que no todo está perdido. Somos la estable, venimos a tocar buenas cumbias, así que ponte a bailar. Otra cuestión importante que surgió de esta reunión de producción que tuvimos entre la coordinación y el grupo de jóvenes junto con el equipo de Conurbana tenía que ver con el reciclado, que es una tarea muy importante para nuestra comunidad, ya que muchas vecinas y vecinos trabajaron y trabajan en la recolección de materiales reciclables en la vía pública. Y tenemos muy cerca de nuestro barrio el SEAMSE, que es un gran basural donde hace ya varios años se conformaron cooperativas de reciclado que se encargan de hacer la separación de residuos. Una de ellas es la cooperativa Bella Flor, que es una organización muy emparentada con la Asociación de Mujeres La Colmena y que en el momento del armado de esta propuesta automáticamente surgió la posibilidad y la propuesta de poder filmar el video en el galpón que la cooperativa tiene en el predio del SEAMSE y donde lleva adelante su tarea de reciclado. Grabamos una parte en la radio, otra parte en el barrio, otra parte en el jardín de la asociación, y después nos fuimos a la tarde a grabar ahí en la cooperativa Bella Flor. Tuvimos el set, era el espacio de reciclado, fue bastante bueno también porque tuvimos que ahí organizar el espacio. Estuvimos todos dando una mano para correr los grandes bolsones de cartones y basura para armar el set y armar el set de la orquesta que quedó hermoso. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotras disfrutamos haciéndolo colectivamente con los chicos de la orquesta. Grabar el videoclip Al Margen tuvo un gran desafío, fue un gran desafío para todos y todas. Fue un día de mucho frío, fue invierno cuando lo grabamos. Y bueno, y pensamos entre todas y entre todos, porque fue la producción así conjunta con las productoras. Empezamos a tirar ideas, a qué nos llevaba, ¿no?, esa canción. Y pensamos en alguien, un trabajador o trabajadora también, que
tiene que ver con los trabajos que se hace aquí en la zona o en un montón de territorios también, en donde tenemos cerca un basural, digamos, y de allí mucha gente se provee alimentos o cosas para vender y también junta materiales reciclables que se puedan reutilizar. Y bueno, se pensó entonces en un chico que trabaje de eso, que recorra el barrio juntando cartón o lo que tenga, y también vaya al Seance, se llama acá ese lugar, y que bueno, que finalmente se encuentre con toda la banda que lo invita a tocar, con toda la orquesta que lo invita a tocar. Así que bueno, fuimos al predio de una recicladora, allí, una planta recicladora que nos prestaron los compañeros, y fue bueno, toda una experiencia, conocer el lugar, muchas no lo conocíamos en sí adentro, donde hacen el trabajo diario los recuperadores y las recuperadoras urbanas, o cartoneros, cartoneras, y toda la historia que tiene detrás, por supuesto, de lucha y de trabajo. Y bueno, fue una linda experiencia, grabar también en el barrio, con los chicos, con las chicas cantando también allí en los pasillos del barrio, donde sale mucho de nuestra cultura, de nuestro color. Hola, soy Leila. Hola, soy Brenda. En el video del margen que fue grabado en las calles del barrio y en el Seance, nuestra participación fue grabar la parte del coro, en el cual participamos. Buenas, mi nombre es Matías Correa, tengo 18 años. Participo en La Estable, la orquesta de la radio FM Reconquista. Soy el chico que va con el carro por el barrio. Hola, me llamo Ludmila y soy parte de la orquesta FM Reconquista. El proceso de grabación fue un día entero, nos levantamos todos muy tempranos y empezamos a grabar en todas las calles del barrio. Después la mitad del día estuvimos en el Seance grabando. Fue una experiencia única, ya que fue la primera vez que grabamos un videoclip. Y la verdad es hermoso porque cuando grabamos el video, obviamente primero tuvimos que pensar cómo hacerlo y tuvimos una reunión y fue muy lindo porque cada uno pensó de cómo hacerlo y no es que uno tuvo, bueno, hacemos esto y listo, no, cada uno pensó de cómo podíamos hacerlo y la verdad eso me encanta y nada, estuvo muy lindo, hicimos 2 videos y estoy orgullosa de estar en este grupo tan lindo y bueno, un fuerte abrazo a todos. Fue algo magnífico, fue algo que pensé que nunca lo iba a hacer, que gracias a Dios se dio la oportunidad. ¿Y qué sensaciones me dejaron? Que se puede expresar lo que uno vive, siente y ve en el barrio, en el país, en donde sea, a través del arte, de la música, de un video, de todo, y que está bueno y ojalá sigamos grabando más y mostrando y contando más nuestras experiencias en el barrio y en el país. Mi personaje, que hace ciruja, en una parte del video llega al lugar donde se recicla y se junta la basura. En esa parte que nosotros llegamos, ahí trabaja una cooperativa, donde los recicladores y recuperadores se juntan para obtener esos derechos que les faltan, porque su trabajo bien nace de una situación de pobreza y necesidad, es un trabajo que tiene que ser reconocido como tal. Hola, mi nombre es Lorena Pastoriza, soy representante de una organización comunitaria que se llama 8 de Mayo y también presidenta de la cooperativa Bella Flor. La organización comunitaria nace en el año 98 a través de una toma de tierras y en busca de un lugar para vivir, para tener todos esos derechos que nos habían sido vulnerados y nos habían quitado con las crisis de los 90 y del 2000 en la Argentina. Fuimos arrojados a vivir a un basural, pero nos pudimos organizar como vecinos, como comunidad y logramos tener nuestro primer espacio comunitario, armar un comedor, armar nuestro propio lugar de salud, acondicionar ese espacio, esos terrenos y transformar lo que era una tosquera, un basural, en un barrio. También con los años nació la necesidad de proyectar el trabajo que nos tuvimos que inventar y todo eso que era trabajo de cartonero individual lo fuimos transformando en una experiencia colectiva.
Un caso emblemático que tomamos desde el repertorio de la Orquesta Estable y que también hace a la formación de las cooperativas es el caso de Diego Duarte. Diego Duarte era un chico de 15 años que en el año 2004 fue aplastado por una topadora que deja caer toneladas de basura sobre su cuerpo en el predio del SEAMSE. Él, al igual que muchos otros vecinos y vecinas de la zona, concurría a la montaña a buscar objetos de valor, comida. En este caso fue con su hermano de noche a buscar algo para después poder comprar unas zapatillas porque al día siguiente empezaban las clases. Y bueno, la policía detecta movimiento, empieza a amedrentarlos para que salieran. Finalmente una topadora aplasta el cuerpo de Diego, que sigue sin aparecer, es un desaparecido en democracia. Y a partir de este evento la comunidad empieza a movilizarse, a reclamar, a organizarse, ante lo cual la policía responde con represión y finalmente se van cediendo, flexibilizando algunas cuestiones. La SEAMSE reparte plantas y para que los trabajadores y trabajadoras puedan instalarse en galpones y trabajar los residuos ahí en vez de en la montaña. Y 2 años después de lo de Diego, también para que estas situaciones no se repitieran, se empiezan a pensar y se presenta un proyecto para el tratamiento de la basura que dio origen a lo que es ahora la cooperativa Bella Flor. Así surge la cooperativa de trabajo Bella Flor. También esta cooperativa está dentro de lo que es el llamado Reciparque Norte 3, o más conocido como el SEAMSE, donde llegan todos los días más de 180 toneladas de residuos de diferentes municipios y también de la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy orgullosos que una parte de nuestra comunidad, una parte joven de nuestra comunidad, como es la Orquesta Estable, pueda estar representándonos a través de su música, que es un canto a lo que son nuestras costumbres, lo que es nuestro barrio, de las cosas que pasan en nuestras comunidades, y no hay nada más lindo que ver expresado a través de la música, a través de lo que es la cultura, nuestra idiosincrasia y lo que significa para nosotros nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestros trabajos, porque estamos orgullosos de lo que hacemos todos los días. Un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde la aterriza que la policía se tira sin pena rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, para darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito, que era caipira. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metro cuadrado, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec y de bollado. La sonrisa de mi madre que vale 1 millón, lucho por mi abuela, me siento qué sé yo. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve mi barrio desde un avión. Allá va con el hueco en el juguete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta que yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la luz que me sirve de sauna. Pero me con el paisaje del cielo, tengo una neverita de cerveza. Para nosotros es muy importante poder darle difusión a las producciones artísticas que se realizan en los territorios y que están trabajadas desde la lógica de la organización social y el trabajo comunitario. Este video pudimos presentarlo para toda la comunidad de Villa Hidalgo en la sede de la FM Reconquista, y también pudimos presentarla en la avant premiere de la película Nuevamente, que fue una presentación interna para la cooperativa Bella Flor, que es una película de Ulises de la Orden que precisamente cuenta la historia de la cooperativa Bella Flor y el trabajo que llevan adelante las recicladoras y los recicladores en torno a
al beneficio del medio ambiente. El videoclip de Al Margen, de la Orquesta Estable de Radio Reconquista, nos muestra cómo a través del arte, en este caso de la música y del diseño de video, se puede contar, se puede narrar una realidad que muchas veces queda al margen justamente de los grandes medios y de los grandes canales de comunicación social. Vemos que es una realidad, la realidad de los recicladores de basura, la realidad de las cooperativas de trabajo que se dedican al reciclaje y a la recuperación de residuos que tienen valor comercial, valor medioambiental. Es una realidad que muchas veces desde el Estado y nuestra sociedad intenta no verla, no quiere verla, es algo que no se comunica, que no se ve. Bueno, esta orquesta, a través de esta canción, Al Margen, y de este videoclip, logran un instrumento más para comunicar, para narrar, pero también para contagiar la alegría de estar organizados, la alegría de luchar por un mundo que puede ser mejor, partiendo de la base de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra organización, de nuestro trabajo. Y creo que todo eso contagia, estimula y nos sirve a todos para pensar qué hacemos con nuestra basura, pero también pensar cómo habitamos, cómo vivimos nuestro territorio, cómo nos vinculamos entre nosotros, cómo crecemos y nos desarrollamos como sociedad. Aplauso para todos. Hacemos una foto, ¿quieren? Yo en el medio, ¿no? ¿Una foto? Una foto, dale. La música en vivo vuelve a la radiotelefonía argentina y vuelve desde nuestra radio. Ya se oyen los primeros acordes, con lo que presentamos a la Orquesta Estable de Radio Reconquista.